8 de la mañana a las 7 en Canarias. Esto es Capital Intereconomía. Muy buenos días y felices Reyes Magos. Esta es una jornada marcada por la ilusión y los regalos que nos han dejado esta noche sus majestades de Oriente. Muchos habrán madrugado para ver si esas cartas escritas a Melchor, Gaspar y Baltasar han tenido el efecto deseado. La industria juguetera vive una situación compleja en nuestro país ante la caída de la natalidad y espera que estas fiestas supongan un revulsivo importante. En el terreno del juguete, como en el sector del gran consumo en su conjunto, estas fechas son clave porque concentran prácticamente el 60% de lo que se vende en todo el año. Las compañías del sector juguetero ingresaron 1.700 millones de euros en 2023 con su actividad, un volumen que fue apenas un 0,3% mayor al del año previo. Y este dato en positivo por los pelos es por las exportaciones, porque las ventas cayeron casi un 10% a nivel nacional. En cambio, se vendió un 6% más al exterior, con Francia, Portugal, Italia y Alemania en cabeza. De hecho, mientras que aquí el gasto en juguetes por niños se sitúa de media en los 220 euros al año, en países como Francia o Alemania se eleva hasta los 330 y los 380 euros respectivamente. Parece que los fabricantes se conformarían este año con repetir las cifras de la temporada pasada. Pero si hay un subsector que lo hace especialmente bien a nivel mundial es el de las consolas, plataformas y el gaming online. La industria de los videojuegos no encontrará techo tras este Día de Reyes, ya que en 2025 concentrará el lanzamiento de nuevos juegos que reportarán un incremento de ganancias a las grandes empresas del sector. El beneficio esperado para 2025 crecerá de media un 10% con valores como Nintendo, Capcom, Konami o Take-Two, que repiten como las favoritas de los expertos. Y si tras este festival navideño nos queda algo de dinero en el bolsillo, prepárense porque comienzan las rebajas, no hay tregua. Hoy muchos comercios inician la temporada en sus plataformas online y será mañana cuando podamos adquirir productos rebajados en tiendas físicas. Este periodo se extenderá hasta finales de febrero y los consejos de los expertos para sacar el máximo partido son los mismos de siempre. Escriba una lista con lo que realmente necesita y no se deje llevar por el impulso. Qué difícil, ¿verdad? Compare precios y revise las condiciones de devolución porque a veces cambian. Lo que sí sabemos es que las rebajas de enero generarán más de 172.000 contratos, casi un 20% más que en 2024. El sector del transporte y la logística se consolidan como los principales motores de empleo en esta campaña, con casi 116.000 contratos previstos. Es el 67% del total, según los datos que maneja Randstad. Y como hoy debería ser un día de buenas noticias, vamos a hablar de turismo. Ya mañana nos tocará la dura vuelta a la realidad. El número de turistas internacionales que visitó España superó los 88,5 millones hasta noviembre de 2024. Todavía queda por contabilizar un mes. Es la cifra más alta de la serie histórica, tras incrementarse un 10,7%. Y lo que es más importante, los que vinieron gastaron más. El gasto por turista creció un 16,7% hasta casi 119.000 millones de euros. Y como les digo, todo a falta de un mes para conocer el dato de cierre de año. Ya a finales de octubre, el gasto del turista extranjero superaba la cifra récord de todo el acumulado en 2023. Y por lo que respecta a los países de origen de los que nos visitan, los procedentes de Reino Unido fueron los más numerosos en el acumulado del año.
17,5 millones de británicos. Es un 7% más. A continuación, los franceses, 12,2 millones, un 11,5% más. Y los alemanes llegaron 11,3 millones, un 8,5% más. Y las comunidades que más turistas recibieron hasta noviembre fueron Cataluña, Baleares y Canarias. Esto es lo que nos trae el día. Hoy aquí de Reyes Magos estamos, la que les habla, Ángeles Lozano. Me acompaña, muy bien acompañada estoy, Paloma Arnaldos, pendiente de toda la actualidad, y a los mandos técnicos de esta nave, Dani Bellido. A ver si somos capaces de que la carta de los Reyes Magos sea cumplida en la medida de nuestras posibilidades. Bienvenidos y empezamos. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El precio de la luz marcará este Día de Reyes el nivel más bajo en casi un mes. El coste medio de la electricidad para hoy será de 45,43 euros el megavatio hora. La franja más cara la vamos a tener entre las 9 y las 10 de la noche, cuando el precio se sitúe en 117,78 euros el megavatio. Desde el 8 de diciembre no se registraba un coste medio tan bajo en el mercado regulado, aunque los expertos apuntan a que la luz inicia 2025 con una clara tendencia alcista y ven incertidumbre en su evolución en los próximos meses. Tras las fiestas navideñas arranca la temporada de rebajas. Los españoles nos gastaremos este año una media de 100 euros. El pistoletazo de salida lo vamos a tener hoy en la mayoría de páginas web y aplicaciones móviles, y será mañana martes cuando comiencen las rebajas en tienda física. El 80% de los españoles comprará algo en el periodo de descuentos, gastando una media de 101 euros, 17 más que el año pasado. La ropa y el calzado siguen siendo lo más demandados, seguidos, eso sí de lejos, por electrodomésticos y productos electrónicos. Hoy es día festivo en España, pero sí tenemos negociación en los mercados. Ya saben que las bolsas europeas tienen armonizado su calendario. En Europa los futuros arrancan la semana en positivo. Tenemos el futuro del IBEX 35 subiendo un 0,14% y nuestro índice va a partir desde los 11.651 puntos, después de revalorizarse en el conjunto de la semana pasada un 1%. Según Luis García Langa, director de mercados de SDC Analistas, hay ganas de comprar en el IBEX, aunque tienen que acompañar los bancos. En torno a los 12.000, un poquito más. Es una resistencia muy fuerte y sería buenísimo que cotizara por encima de los 12.100, pero yo creo que para romper esa resistencia necesitamos a los bancos. Los bancos todavía cotizan a ratios muy buenos y si los bancos animan, yo creo que esa resistencia de 12.100 con las ganas que hay que comprar, pues podría romperla. Avances también para el futuro del DAX de Frankfurt del 0,2%, un 0,25 de rebote para el del CAC 40 de París, y el futuro del Eurostock 50 está rebotando un 0,4. En Estados Unidos tenemos signo mixto para los futuros americanos, cayendo el del Dow Jones de Industriales, eso sí, mínimamente un 0,04%, y avances en el entorno del 0,10 para el futuro del S&P 500 y del Nasdaq tecnológico. Y en las plazas asiáticas tenemos mayoría de caídas tras publicarse el PMI de servicios de Caixin de China. Un dato que ha sido mejor de lo esperado, aunque el sector muestra un crecimiento constante, se enfrenta a desafíos derivados de las tensiones comerciales en todo el mundo. Con todo, tenemos caídas en la bolsa de Shanghái del 0,11%, también recorte suave en el Hansen de Hong Kong del 0,4%, el Nikkei de Tokio es el más damnificado con un recorte del 1,6%, y en Seúl el Kospi opera con avances del 1,9%. En el mercado de materias primas tenemos recortes de un cuarto de punto porcentual, tanto para el crudo Brent como el West Texas. El barril de referencia en Europa en $76,31, el de referencia en Estados Unidos en 73,75. Y en el mercado de divisas, cruce euro-dólar en verde para nuestra moneda en 1,0313. En la agenda del día hoy se publican el índice Sentix en la eurozona y el dato de IPC en Alemania. También vamos a conocer el PMI compuesto de diciembre a ambos lados del Atlántico, y en Estados Unidos se publican pedidos de fábrica y pedidos de bienes duraderos, ambos del mes de noviembre. Todas estas referencias en un arranque de semana donde lo más importante estará en el IPC europeo preliminar de diciembre, las actas de la última reunión de la FED
y el informe de empleo de Estados Unidos. Escuchamos a Ignacio Baquiano del Everest Shares. El mercado laboral en Estados Unidos está relativamente fuerte, superaban las expectativas para el dato de noviembre en 20.000 nóminas no agrícolas. Yo creo que seguirá en esa fortaleza y al final es lo que la FED va a valorar más en cuanto a posibles nuevas bajadas de tipos. Los Reyes presidirán este lunes la tradicional Pascua Militar, con la que darán inicio a su agenda institucional en 2025. En el acto, que comenzará a las 12 del mediodía, estarán acompañados por la princesa de Asturias, que el próximo fin de semana se embarcará en el buque escuela Juan Sebastián Elcano para completar su instrucción naval. El acto, con el que se da inicio al año militar, contará también con la presencia del presidente del Gobierno, de la ministra de Defensa y el ministro del Interior. Fuera de nuestras fronteras, el primer ministro canadiense Justin Trudeau podría anunciar su dimisión en los próximos días. Según el periódico The Globe and Mail, Trudeau habría comunicado a algunos de sus asesores más cercanos su intención de anunciar la dimisión antes del miércoles, acosado por el derrumbe de su imagen en las encuestas y por la creciente pérdida de apoyo del mandatario dentro de su partido. Con este movimiento, el Premier intentaría evitar la humillación de ser rechazado de forma pública por su propio partido. Y en Francia, los agricultores reanudan sus protestas y varias columnas de tractores se dirigen a París con el objetivo de bloquear la capital. Llamados por el sindicato Coordinación Rural, la segunda asociación profesional más importante de Francia, varias columnas de tractores convergen hoy desde distintos puntos hasta la capital. Los profesionales del campo denuncian la lentitud en la aplicación de las medidas acordadas el año pasado, piden nuevas actuaciones y exigen que no se ratifique el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Ricardo, espabila. Espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. ¡Es un filete empanado! ¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? Nah, está en babia. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Durante la jornada, un frente terminará de pasar por la península, dejando un predominio de cielos nubosos y precipitaciones. Estas se prevén más abundantes en Galicia y especialmente en el entorno de Cádiz, yendo acompañadas de tormenta y ocasionalmente de granizo. Tampoco se descarta algún chubasco o tormenta localmente fuerte en otros puntos de Andalucía o en Menorca. Temperaturas máximas en descenso, salvo en la fachada oriental peninsular y en los archipiélagos, con pocos cambios. Las mínimas descenderán en la mayor parte del territorio, pudiendo llegar a ser notables en el área del norte, el noreste peninsular y con ascensos en Canarias y el entorno mediterráneo. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Radio Intereconomía. La radio de los negocios. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Repasamos ahora con todos ustedes la prensa de este lunes 6 de enero, Día de Reyes. Comenzamos por los diarios económicos. En 5 días leemos: los promotores avisan de un potencial freno a los proyectos de vivienda para alquiler por el nuevo índice. El sector inmobiliario apunta a la inseguridad jurídica y a la pérdida de rentabilidad al no quedar cubiertos todos los costes con el nuevo método. También dice este diario que Vicente del Bosque deja su puesto de consejero en una filial de Iberdrola. Tras más de 10 años, el ex seleccionador nacional decide cesar de su cargo de consejero externo independiente en Iberdrola Energía España. Y nos cuenta este diario, el 5 días, que la cesta de la compra no da tregua a la crisis energética y los efectos del clima son algunas de las principales causas del aumento del precio de los alimentos. Vamos con el diario Expansión. Habla del precio de la vivienda que se acelera en las principales ciudades. También habla este diario de genios de las finanzas, concretamente de Jenny Johnson, la influencer de Wall Street que es defensora del Bitcoin. Y nos cuenta que Óscar López pide tranquilidad a los mutualistas y resalta los esfuerzos sin precedentes de la nueva oferta. Estamos hablando de Muface, de esa sanidad a los funcionarios. También de la Lotería del Niño, que va a repartir 770 millones en premios este lunes. Cada español ha gastado una media de 18,2 euros en comprar décimos para el niño, lo que supone un poquito más, 0,23 euros que el año anterior. En 2024, la consignación por habitante se fijó en casi 18 euros. Y en el diario El Economista, en este super lunes, la ejecución de los Next Generation marca su mínimo histórico en el año 2024. El Gobierno solo ha desembolsado el 22% del total presupuestado para el ejercicio. También que la industria reclama 6 gigavatios más de capacidad eléctrica para los polígonos y que exige al Gobierno inversiones anticipatorias. Un último titular en El Economista: el cambio de uso de oficinas a viviendas y hoteles crece hasta 700 millones. Aumenta la oferta residencial al regenerar edificios obsoletos. Y ahora vamos con la prensa nacional y Paloma Arnaldos. Y empezamos con el diario El País, donde nos cuentan que la Moncloa blinda las comunicaciones de Sánchez para evitar un nuevo caso de espionaje. El sistema de encriptado de los mensajes de altos cargos se va a renovar. También dice este diario que España prevé más devoluciones de migrantes desde Francia. El Gobierno se prepara para que París extienda a los pasos fronterizos franco-españoles medidas que ya aplica con Italia. Y fuera de nuestras fronteras, dice este periódico, que Ucrania lanza una segunda ofensiva en la región rusa de Kursk. En el diario El Mundo, el Partido Popular capitaliza la gestión de sus varones y gana diputados en 9 de sus 11 autonomías. Hablamos del panel El Mundo Sigma 2. Feijóo mejoraría también en Cataluña, donde el PSOE pierde 2 escaños pese a sus cesiones. Y este diario señala que el gasto en pensiones se ha disparado un 48% con Sánchez en el Gobierno. La pensión media se ha incrementado en casi 4.000
400 euros mensuales desde el año 2018. Dice La Razón, Aldama apunta a Montero, sabía las citas de su jefe de gabinete. Fuentes del caso confirman que hay pruebas consistentes de que lo conocía. Las diligencias permitirían conocer más datos sobre los pisos para señoritas y una imagen, la de Donald Trump, junto a Giorgia Meloni. Dicen que el mandatario americano se reúne con Meloni durante 5 horas y le da un trato preferente. En ABC, las deserciones en el ejército venezolano debilitan a Maduro. Muchos de los militares que se fueron de permiso durante las fiestas navideñas no han regresado a los cuarteles, que están medio vacíos. Y en la fotografía de portada, los Reyes Magos visten uniforme en la zona de la Dana. Militares y bomberos de toda España reparten regalos a los niños de las zonas afectadas mientras reciben el cariño de los vecinos. Y vamos con la prensa internacional. Empezamos en Europa. En Reino Unido, el Financial Times nos deja varios titulares. Por un lado, el proyecto satélite de Amazon, que dicen sigue adelante con sus planes de banda ancha en Reino Unido. El proyecto Kuiper, la operación por satélite de Amazon, sigue adelante con ese plan de lanzar un servicio de banda ancha en el país en un intento del grupo tecnológico fundado por Jeff Bezos de competir con Starlink de Elon Musk. Precisamente el magnate ha pedido que Nigel Farage sea sustituido como líder de Reform UK en un sorprendente giro de 180 grados horas después de que el político británico se haya negado a respaldar algunas de las últimas afirmaciones del multimillonario tecnológico. En el diario The Times leemos que el primer ministro británico, Keir Starmer, presentará sus planes para garantizar que los centros de diagnóstico comunitarios estén abiertos 12 horas al día, 7 días a la semana. En un intento de cumplir su promesa de reducir las listas de espera, ha declarado que sacará la asistencia del hospital y la trasladará a la comunidad. Y también nos cuenta The Times que los 40.000 millones de libras de subidas de impuestos de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, han hecho caer la confianza de las empresas al nivel más bajo desde Liz Truss. Vamos a Francia. El económico Les Echos dice que el gobierno de Bigot se lanza a la peligrosa batalla presupuestaria. El ministro de Economía y Finanzas, Éric Lombard, y la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, inician hoy lunes las discusiones sobre el presupuesto con las fuerzas políticas presentes en el Parlamento francés. François Hollande pide gestos significativos en materia de pensiones y de justicia fiscal. En este periódico también nos dejan temas a tener en cuenta en el mundo financiero en 2025. Dicen que las economías globales dependen de las primeras decisiones de Trump y se hacen varias preguntas. Dicen si se va a fortalecer aún más el dólar y el poder de tracción de Wall Street, si se va a frustrar la flexibilización monetaria de la FED, y en cuanto a Europa, dicen ya sumida en dificultades, logrará devolver a la carrera a pesar del clima político y de unas normas cada vez más restrictivas. Saltamos a Alemania. El Frankfurter Allgemeine mira a Estados Unidos y dice que Kamala Harris debe certificar su propia derrota en el Congreso. 4 años después del asalto del Capitolio, el Congreso se reúne para certificar los resultados electorales. Los demócratas quieren mostrar cómo es una transferencia pacífica del poder. En Estados Unidos, el Wall Street Journal nos cuenta que los desempleados tienen cada vez más dificultades para encontrar un nuevo puesto de trabajo. Más de 1,6 millones de trabajadores en situación de desempleo han estado buscando trabajo durante al menos 6 meses, una cifra que ha aumentado más del 50% en los últimos 2 años. También destaca este medio que Estados Unidos aliviará restricciones de ayuda para Siria en muestra de apoyo al nuevo gobierno. La medida refleja la cautela de Washington respecto a la organización que dirige el país. Y terminamos con el Washington Post, que alerta de una tormenta invernal de gran alcance que afectará a millones de personas en varios estados. Se espera nieve, hielo y viento que podrían provocar condiciones peligrosas a medida que comience la semana. El alcalde de Washington DC declara emergencia por nieve y la región se prepara para la gran tormenta. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno.
Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El primer análisis de la mañana. Un primer análisis que abordamos con Alexis Ortega, asesor independiente. Alexis, buenos días, felices Reyes. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles. Muchas gracias. Bueno, comienza el ejercicio a nivel bursátil. Hemos tenido unos días de negociación en los que los mercados han estado bastante parados, ausencia de datos a partir de mañana, de hoy mismo ya, en el resto del mundo donde no se celebra esta festividad, comenzará la actividad normal. ¿Qué previsiones manejas para los índices, los principales índices bursátiles en estos primeros compases del ejercicio? Bueno, yo creo que de alguna manera los mercados ahora ya empezarán a funcionar a full time. Ya de hecho en algunos mercados, como por ejemplo el de divisa, lleva ya varios días funcionando ya casi completamente. Y la verdad es que lo que se espera es que más o menos se mantenga un poco la ola del año pasado. El año pasado ha sido un año bursátil bastante bueno y ahora va a estar un poco concreto todo a partir del día 20, cuando Donald Trump, el gran tema fundamental del año 2025, pues pase de esta especie de interreño en donde habla sin tener poder y afectando a los mercados a realmente acabar por sentarse en el despacho Oval y ya tener capacidad en plaza y firma para todas sus decisiones. Y por lo tanto, de alguna manera veremos en qué queda todo eso de la desregulación, los aranceles, esa política fiscal y ese enfrentamiento con Powell y este fortalecimiento del dólar que tenemos en estos primeros días del año. De eso me gustaría hablar. ¿Crees que vamos irremediablemente hacia la paridad euro-dólar? Sí, yo creo que es muy probable. Fíjese que prácticamente en noviembre del 23 se planteaba que en Estados Unidos iban a bajar mucho los tipos de interés y en Europa lo iban a bajar menos. Ahí eso dio lugar a un dólar que se debilitaba, por lo menos un euro que fortalecía, y ahora prácticamente un año y poco más después es justo al revés. La política monetaria en Estados Unidos parece ser que no da para más allá de 2 bajadas de tipo de interés, por lo menos lo que se plantea el mercado, y en Europa se están planteando 4 bajadas de tipo de interés, y con lo cual se ha cambiado las tornas. Por lo tanto, de alguna manera tenemos a un euro que se va a debilitar. Vamos a ver cómo reacciona en estos puntos, el 1.0267, el 1.02, el 1.0160, pero prácticamente casi todo ello nos está atrayendo hacia la paridad. Creo que si se queda todo en esto, pues es probable que a lo mejor sea difícil que la perfore mucho más allá de la paridad, pero me da la impresión que estamos tan cerca que la vamos a atacar. ¿Qué puede pasar en las próximas semanas, Alexis, con el precio del petróleo? Ahora mismo tenemos movimientos muy estrechos. El Brent está cotizando en 76,35. ¿En torno a qué niveles debería estabilizarse ese precio? Bueno, la verdad es que es curioso porque generalmente las materias primas funcionan casi a la inversa del dólar. Con un dólar que se fortalece, generalmente las materias primas suelen debilitarse algo más. Sin embargo, estamos teniendo justo casi lo contrario en este momento. Tenemos un dólar que se fortalece y un precio del petróleo que también se fortalece, aunque yo creo que prácticamente más allá de los 80, yo creo que me resulta difícil verlo en estos momentos. No tenemos una situación de economía súper bollante que nos permita tener un precio del petróleo tan fuerte. Es decir, sobre todo me centraría en el tema chino. China en estos momentos está siendo una preocupación, hay un cierto grado de desaceleración, no tanto como va a ser catastrófico, pero desde luego es el gran consumidor de petróleo y por lo tanto eso no va a tirar el precio del petróleo al alza. Yo en estos momentos casi debería pensar que debería estar mucho más abajo de estos 76 que tiene. Esto es un problema, puesto que obviamente dólar al alza, materias primas que no bajan con un dólar al alza, va a significar una tensión muy importante en países emergentes, pero sobre todo va a significar un peso muy importante en Europa, que vamos a ver si va a poder bajar los tipos de interés en la medida en la que la economía lo solicita, si desde luego la inflación, como se está viendo, no está siendo resuelta del todo, porque el gran fake del año 2024 fue que íbamos a resolver el tema de la inflación no está resuelta. Vamos a ver si será el año 2025. Precisamente el pasado año los inversores se movían a golpe de decisiones de política monetaria, de esos datos macro como la inflación. ¿Cuáles crees tú que van a ser los factores que van a marcar la estrategia en renta variable en los próximos meses? ¿Qué es lo que más va a pesar?
Bueno, yo creo que, de alguna manera, va a ser continuar siendo la política monetaria. La política monetaria en este momento casi es el gran motor de los mercados financieros, y la verdad es que vamos a tener bastantes dificultades como para que se lleve a cabo todos estos planes. Es verdad que se plantean 2 bajadas de tipos de interés en Estados Unidos. Vamos a ver cómo queda esta especie de lucha entre Powell y Trump, que yo creo que es uno de los temas que está ahí un poco rondando, y que yo creo que a medida que Trump llegue al poder, pues vamos a tener dificultades en la tramitación de esas 2 bajadas de tipos de interés, dado que la inflación no está controlada, no estuvo controlada durante el año 2024, no se debió haber bajado los tipos de interés, y ahora con las políticas de Donald Trump pues va a ser mucho más difícil bajar los tipos de interés, va a ser el gran tema. Y desde luego en Europa vamos a ver cuánto margen tiene el Banco Central Europeo para seguir bajando los tipos de interés. La inflación no está controlada. De hecho, realmente, si miramos en tasas interanuales, las inflaciones que vamos a tener esta semana, datos, van a continuar alejándose de ese 2% que se plantean los bancos centrales como objetivo de estabilidad, pero está sucediendo tanto en la eurozona como en España, que ya se ha ido al 2,8%, está sucediendo en Alemania, y desde luego en Estados Unidos no parece que esté la situación controlada, con lo cual de alguna manera va a ser el gran tema que vamos a tener en los mercados financieros a lo largo del 2025, si realmente vamos a contar con ese combustible de una política monetaria a la baja para continuar subiendo. Y luego el segundo gran motor es la tecnología. Vamos a ver exactamente si la tecnología no nos ha llevado demasiado lejos en las valoraciones, pero yo creo que va a seguir siendo un gran motor, aparte del tema de los tipos de interés. Pues con esto nos vamos a quedar. Alexis Ortega, asesor independiente. Ha sido un placer comenzar este Día de Reyes escuchando tu opinión, tu análisis sobre los mercados. Que tengas un fantástico año, una fantástica semana por delante, y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima, Ángeles. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Y un día como hoy, además a estas horas, es muy de agradecer que me acompañen 2 invitados. Está con nosotros por teléfono Carlos Tobías, abogado. Carlos, muy buenos días y felices Reyes. ¿Cómo estás? Muy buenos días, felices Reyes para todos. Espero que a los buenos y a los menos buenos nos hayan traído muchas cosas los Reyes y aquí dispuestos a seguir en la temporada que empieza después de Reyes. Espero que a ti también te hayan traído muchas cosas y que nos traigan más a los buenos que a los malos. Y nos acompaña también, claro. Que sepan diferenciar, David Enche, profesor de Estrategia de ICEM, el Instituto de Innovación de SIC. David, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Pues muy bien, hoy soy Ángeles, a Susana le hemos dado vacaciones, pero... Ay, Ángeles, perdóname que no te había conocido. aquí estamos de Reyes Magos. ¿Qué tal los Reyes, David? ¿Bien? ¿Ha sido bueno? No, estoy haciendo poco ruido porque todavía no han venido a mi casa. Ah, vale. Vendrán probablemente a lo largo de la mañana. Ah, bueno, pues entonces no vamos a hablar demasiado alto. Bueno, vamos a comenzar hablando de nuestra economía. Vuelve a encabezar en 2025 el crecimiento de la Unión Europea. Se espera un 2,4%, una inflación que estará controlada en el 2% y con la creación de 500.000 de nuevos empleos. Sin embargo, hay un informe de la Comisión Europea que dice que somos uno de los países con mayores desigualdades, con un elevado porcentaje de población en el umbral de la pobreza, con grandísimas dificultades para acceder a una vivienda asequible, sobre todo entre los más jóvenes, y con una tasa de paro de las más altas de Europa. Yo os pregunto, ¿por qué el crecimiento del PIB ha dejado de ser una referencia para medir el bienestar de los ciudadanos? Carlos. Hombre, yo creo que es que la macroeconomía, cuando la desciende, digamos, al ciudadano a pie, pues produce ciertas distorsiones. Es verdad que los datos económicos globales pueden ser mejores vistos desde esa perspectiva, pero desde el punto de vista del ciudadano a pie, pues tiene dificultades el acceso a la vivienda por una legislación y una normativa inmobiliaria complicada, y luego la creación de empleo no siempre se genera de forma, digamos, lineal y que beneficia a todos los colectivos. Entonces yo creo que ahí es donde hay que hacer un ajuste de políticas, digamos, sectoriales desde el punto de vista económico que permita corregir esas distorsiones donde se producen. No crecer en general dando datos que pueden servir un poco, digamos, para camuflar una realidad distinta en el pequeño dato. David. Yo no creo que el PIB no sea una referencia válida para ver cómo es el crecimiento de las economías o la relevancia de la economía. Yo creo que el PIB sigue siendo un indicador fundamental, es un indicador básico. Lo que hace falta entender es cómo se crea ese PIB, es decir, de dónde viene ese crecimiento del PIB y cómo se está gestionando ese crecimiento del PIB. El crecimiento del PIB en España tiene como característica fundamental con respecto a otros países que viene, principalmente el aumento viene del sector público. El sector público, digamos que genera bienestar, pero no necesariamente lo hace ni en el corto plazo ni la forma en que los ciudadanos desean. Esto de que los ciudadanos españoles están en lugar de la pobreza, bueno, yo nunca me sé de estas estadísticas porque habría que ver exactamente qué hay detrás, es decir, qué consideran estar en lugar de la pobreza. Si probablemente comparan España con otros países, pues la sanidad pública española tiene unas cosas que otros países no tienen. Es decir, todo esto es un poco follón. Lo que es cierto es que el PIB español está muy avanzado, es decir, es una referencia en Europa ahora mismo, es innegable, no se puede cuestionar eso. Que es cierto que viene dado principalmente por la bolsa del gasto público, y eso no es bueno, eso no genera riqueza, y que luego tendríamos que plantearnos, bueno, muy bien, la economía está creciendo. Bueno, ¿y qué está haciendo exactamente el gobierno para que la economía crezca? Es decir, ¿qué leyes ha firmado, qué nuevas reglas ha promulgado para que la economía esté creciendo? Y cuando vienes ahí te encuentras con que nada. Con lo cual, digamos que el crecimiento viene ¿de dónde? Pues viene efectivamente del gasto público y viene del incremento de algunos servicios como por ejemplo el turismo. Con lo cual, tampoco es que sea precisamente, por eso decías, no, y no es una referencia, sigue siendo una referencia, pero es verdad que, como decía Carlos, hay digamos que una distorsión, hay un sesgo entre lo que nos dice la macro y lo que realmente los ciudadanos estamos viendo todos los días, ¿no? Luego, que la inflación está controlada, bueno, la inflación está controlada en función de cómo vaya, por ejemplo, el precio de la energía, ¿no? Ahora mismo no está controlada, ahora mismo a finales de año se está incrementando el coste de la energía y eso va a tener un impacto o ha tenido un impacto directamente en los precios, ¿no? Por lo cual, yo creo que lo que hay que hacer es tentarse la ropa un poco, no sacar demasiado pecho y sobre todo timón a rumbo y procurar que las cosas funcionen como tienen que funcionar, y yo creo que habría que hacer más porque la economía verdaderamente se convirtiera en un crecimiento productivo que trajera mejor el nivel de vida a los ciudadanos, cosa que yo, como decía Carlos, no estoy de acuerdo con esto. Precisamente entre los retos que enfrenta nuestra economía este año es mantener las fuentes que han impulsado la última fase de crecimiento, el gasto público, las exportaciones y el turismo. Se habla de cierto agotamiento. ¿Vosotros creéis que se está produciendo, Carlos? Hombre, yo desde luego creo que el agotamiento en materia impositiva que para financiar o intentar financiar ese aumento de gasto público ya está en unos límites bastante insostenibles. El turismo da de sí lo que da de sí, y mientras haya crisis, como hemos comentado en otros programas otras veces, en los países mediterráneos que eran, digamos, la competencia natural
al turismo español, pues el turismo español seguirá creciendo, el turismo en España quiero decir, pero realmente yo creo que habría que buscar aprovechar este boom que estamos teniendo ahora, pues para generar infraestructuras y generar sectores de negocio que no basen todo en el sol y la playa. Pero a mí me parece que los tres pilares de sol y playa y por otra parte el gasto público no pueden ser el sustento de el crecimiento económico para 2025, porque necesariamente tienen un tope. Hay que tener en cuenta que el día que Bruselas cierre el grifo, pues vamos a tener un problema. Ese gasto público no se va a poder financiar de la manera que se está financiando ahora, y entonces si no hemos aprovechado estos buenos momentos para generar otros caminos, pues vamos a tener a lo mejor alguna sorpresa desagradable. David. Bueno, el gasto público y lo de la subida de impuestos, yo que ya sabes que soy liberal, es lo que más alipori me da de todo, ¿no? Porque además es un círculo vicioso, es decir, cuanto más financias, más gastas, cuanto más gastamos tienes que financiar, y al final los que pagan siempre son los ciudadanos. En forma de impuestos ahora, en forma de deuda los ciudadanos del futuro, ¿no? No tiene sentido, es decir, no vamos a ningún lado así. Todo el mundo lo sabe, pero se sigue produciendo. No solo en España, sino también en otros países de Europa, como por ejemplo Francia, que es el paradigma de, Dios mío, esto está empezando a ser algo galopante, ¿no? Pero de todas maneras, fíjate que hay contradicciones. Claro, es que esto de la economía no es nada fácil. Decimos, oye, el turismo funciona muy bien, el turismo está incrementando, y el turismo nos está trayendo un crecimiento del PIB, sin duda alguna, es un sector muy destacado, y al mismo tiempo estamos diciendo que los jóvenes no encuentran vivienda. Hombre, los pisos turísticos tienen parte, no todo, ni mucho menos, pero tienen parte de la culpa de que cada vez haya menos vivienda disponible. Sin embargo, el crecimiento turístico se produce porque tenemos más plazas hoteleras, entre comillas, a través de los pisos turísticos. Si quitas los pisos turísticos, hace que descienda digamos que el turismo. Entonces, sobre todo este turismo urbano, este turismo de vamos a Barcelona, vamos a Madrid, etcétera, que de verdad que deja mucho dinero, con lo cual, ¿qué haces? Claro, esto es complicado y hace falta un poco visión, digamos, de medio y largo plazo, y hace falta algo que no esté pegado estrictamente a una ideología. Y parece que eso es lo que no está funcionando, porque aquí o tenemos la guía de ideología de tal, o no damos un paso hacia adelante, sobre todo por la composición del gobierno, ¿no? Por lo cual, estamos un poco lo que decía antes, esa especie de bucle, esa especie de círculo vicioso, en el que cada vez vamos un poco más hacia adelante en este dispendio y en este forzar al ciudadano a que gran parte de nuestra renta ahora mismo la tengamos que dedicar a pagar impuestos, ¿no? Desde luego el tema de la vivienda parece que va a seguir estando encima de la mesa. Esta mañana leía que los expertos no ven riesgo de burbuja inmobiliaria en España y que eso no es una buena noticia, y que el problema de la vivienda va a seguir estando en la escasez de oferta. Es bastante triste pensar que hay toda una generación intentando independizarse y que tiene cada vez más dificultades no solamente en comprar, sino también en alquilar. Se está convirtiendo en una misión imposible. ¿Vosotros qué creéis que puede pasar? ¿Habrá burbuja? ¿No habrá burbuja? Carlos. A ver, yo creo que lo de la burbuja es una consecuencia de mercado, pero a mí me parece que hoy en día es que construir nuevas viviendas tiene una especie de riesgo adicional, y es que si lo compras como inversión para alquilar te van a topar los precios y entonces te vas a encontrar con una protección a los ocupas, etcétera, etcétera, con lo cual no interesa. Y si lo quieres comprar como para establecerte, te encuentras con unos precios a los que no puedes llegar, porque a pesar de que bajan los tipos de interés, pues la inseguridad del mercado laboral y la dificultad del acceso de los jóvenes a ese mercado laboral, pues hace que no tengas la posibilidad económica de poder comprar la vivienda. Yo creo que habría que simplificar un poco el mercado inmobiliario, tanto en lo que se refiere a la legislación urbanística como en lo que se refiere a las condiciones hipotecarias y de mercado. Esto es una situación global. No se puede arreglar el mercado de la vivienda solo pensando en la vivienda, sino que hay que ver todo el entorno económico que rodea la vivienda, materia de impuestos, materia de legislación urbanística, fomento de los alquileres, protegiendo también al que alquila. Y yo creo que combinando todo eso se podrá encontrar una solución que, como decía David antes, esto no es fácil, porque si fuera fácil lo haría cualquiera, pero desde luego algo habrá que hacer porque cada vez se va produciendo un mayor taponamiento en este punto. David, ¿qué salida ves tú a este callejón? Pero es una cuestión de enfoque. El gobierno actual entiende que el problema de la vivienda es un problema de demanda. Y yo creo que el problema de la vivienda es un problema de oferta. Esta es la diferencia. Y eso implica mucho. Claro, la gente que tiene pisos no quiere poner alquiler será por algo. Porque si fuera rentable, los pondría. Si tuviera seguridad, los pondría. Si tuviera la certeza de que pasado mañana, si alguien no paga, no sigue ocupando el piso, lo pondría. Es decir, tiene que haber una cierta seguridad y no la hay.
Y luego hay una cosa que se llama constructoras que ganan dinero construyendo. Si no están construyendo es porque no van a ganar dinero con ello o van a asumir un riesgo por encima de las posibilidades. Entonces, este es el problema fundamental. Hay mucha gente que quiere casas. Bueno, en España todos los años vienen 300.000 personas nuevas o 400.000 personas nuevas. Claro, tienen que vivir en algún lado. Y luego hay otra cosa que es también interesante o importante, que es, de verdad, en el futuro no va a ser posible vivir en pleno barrio de, qué sé yo, Malasaña en Madrid o en Barcelona, en pleno ensanche, por 500 euros al mes. Es que no va a ser posible, las ciudades cambian. Y las ciudades, digamos que crecen desde el centro hacia afuera en, digamos que, precio de la vivienda. Entonces, mucha gente tiene que entender que tendrá que irse a vivir fuera de las ciudades. Y eso va a ser así, ocurra lo que ocurra. Es decir, por mucho que construyamos, no se va a abaratar el centro de las ciudades. El centro de las ciudades cada vez será más caro y más elitista. Y así es como ocurre en casi todo el mundo. No se puede vivir en el centro de Nueva York y querer pagar lo mismo que se paga viviendo a 20 kilómetros del centro. No tiene sentido. Con lo cual, ya te decía, yo creo que el problema está en un problema de enfoque. Un problema de estar basado en lo que teníamos hace 25 años, que nunca más va a volver. Y el problema, que es un problema, para mí, bajo mi punto de vista, es un problema de oferta, no de demanda. Ya sabemos que hay mucha gente buscando casa, pero si estás pensando, no, vamos a topar los precios porque los que demandan y no estás pensando en la oferta, estás cometiendo un error de bulto, yo creo. Otro tema que me gustaría poner sobre la mesa, el fin de las Golden Visa. El BOE publicaba el pasado viernes la ley que pone fin a esas denominadas Golden Visa. A partir de abril son visados que se aprobaron bajo la administración de Rajoy para personas no residentes en la Unión Europea que inviertan más de 500.000 euros en vivienda. ¿Qué impacto va a tener el fin de estas visas? Carlos. Bueno, yo creo que esta era una medida para atraer capital extranjero, para dar una ventaja adicional. A mí no me parecía mal. Yo quizá hubiera subido el nivel de la prestación económica, porque lógicamente hay que adaptarlo un poco a las exigencias de cada temporada, pero realmente no me parece que sea una medida, primero, necesaria y segundo, conveniente. La verdad es que las personas que han venido a España y han hecho esa inversión inmobiliaria para buscar esa residencia no son un problema para la economía española, sino al contrario, son un beneficio. Quizá podrían endurecerse las condiciones, pero aquí somos muy de extremos en España, o todo blanco o todo negro. Entonces me parece que una solución más acorde con la evolución económica y con las finalidades que se perseguían con esta norma podía ser incrementar el importe de la inversión para tener acceso a esta Golden Visa y no suprimirla de un plumazo, generando por otra parte una inseguridad jurídica en muchos casos en proyectos de futuro que uno se pueda estar planteando y que de repente pues te lo cortan de raíz. No me parece una decisión acertada, tampoco me parece especialmente grave, pero me parece, bueno, pues un poco más en la línea del postureo político que nos gobierna, y me parece que no tiene mucho sentido. ¿Cómo lo ves tú, David? Bueno, yo creo que me gustaría saber cuáles son las cifras de cuántas personas, cuánta gente se ha acogido a la Golden Visa en los últimos 8 años, por ejemplo. Y yo sospecho que no va a ser muchos. Para mí ya no tiene sentido la Golden Visa, que en su momento lo tenía, porque se estaba tratando de atraer a gente con capital, más que a las personas con capital, sobre todo sus empresas, que era lo que interesaba en ese momento. España estaba en plena crisis, etcétera. Hoy en día yo creo que tampoco tiene mucho sentido que por comprarte un piso en Madrid pues tengas derecho a la ciudadanía, la verdad, o en Barcelona, o en Oviedo, o en Murcia, ¿no? Yo creo que tampoco tiene mucho sentido, pero sobre todo lo que dice Carlos, que yo creo que es irrelevante. O sea, desde el punto de vista del dato en sí, no creo que tenga ningún tipo de relevancia. O sea, yo creo que es algo, pues eso, que lo han hecho, sobre todo, siguiendo una vez más pues ese guión ideológico que tiene el gobierno para hacer prácticamente todo, y que no tiene en realidad una justificación detrás o que suponga un problema, etcétera. No me parece que sea relevante, ¿no? Y ya vamos a terminar con la pregunta del millón. Estamos con una nueva prórroga en los presupuestos generales del Estado. ¿Va a conseguir Pedro Sánchez aprobar unas cuentas públicas? Carlos. Yo creo que sí, que lo va a conseguir a base de pagar un precio altísimo, pero lo sorprendente, a mí lo que me llama la atención de este tema es que si no lo consiguen no pasa nada, se vuelven a prorrogar y seguiremos prorrogando y prorrogando. En otros países, cuando un gobierno es incapaz de sacar adelante unos presupuestos, dimite por coherencia política porque no puede ejecutar su plan político económico, sus políticas fiscales, sus políticas sociales, al no contar con un presupuesto. Aquí no, aquí con este mecanismo de la prórroga del presupuesto anterior, que es un mecanismo garantista, pero no un mecanismo de continuidad política, pues el gobierno sigue. Yo creo, de todas formas, que Sánchez esta vez sacará adelante el presupuesto. El problema es cuánto nos va a costar al resto de españoles que Sánchez pueda conseguir
sacar adelante ese presupuesto. Hay demasiada división en los partidos que conforman el acuerdo de gobierno, pero a pesar de eso yo creo que este hombre va a pagar lo que haga falta para conseguirlo. David, último minuto para ti. Por supuesto que va a haber presupuestos, por desgracia, y vamos a pagar un precio altísimo. Y va a estar relacionado con un nuevo estatuto de Cataluña, que va a ser un estatuto muy similar a aquel que en su momento el Tribunal Constitucional tumbó y que la Constitución actual no va a tumbar, siendo claramente inconstitucional. Y eso va en detrimento de la soberanía nacional y de los derechos del resto de ciudadanos españoles, pero es lo que tenemos. O sea, el otro día vi una entrevista de Herrero Miñón en el que decía que el problema de este gobierno es que solo le gusta ganar. Da igual el qué y a cómo y con qué resultado, da igual, solo le gusta ganar. Y creo que tenía parte de razón. Y es una pena, ¿eh? Pues así terminamos. Carlos Tobías, abogado; David Henche, profesor de estrategia de ICEM, el Instituto de Innovación de SIC. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá que los Reyes Magos sean muy generosos con vosotros, aunque solo sea por haber madrugado para estar en la tertulia. Os lo merecéis. Si yo fuera paje, desde luego intercedería. Muchas gracias, que tengáis un fantástico día y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, buen día para todos. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Durante la jornada, un frente terminará de pasar por la península, dejando un predominio de cielos nubosos y precipitaciones. Estas se prevén más abundantes en Galicia y especialmente en el entorno de Cádiz, yendo acompañadas de tormenta y ocasionalmente de granizo. Tampoco se descarta algún chubasco o tormenta localmente fuerte en otros puntos de Andalucía o en Menorca. Temperaturas máximas en descenso, salvo en la fachada oriental peninsular y en los archipiélagos. Las mínimas van a descender en la mayor parte del territorio, pudiendo llegar a ser notables en áreas del norte y noroeste peninsular y con ascensos en Canarias y en el entorno mediterráneo. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. Pues vamos con ello. Hoy es día festivo en España, pero sí tenemos negociación en la Bolsa de Madrid, a ver si los Reyes dejan ganas de comprar en la Plaza de la Lealtad. Los futuros en Europa arrancan la semana en positivo. El del IBEX 35 viene con una subida del 0,3%. Les recuerdo que hoy parte desde 11.651 puntos después de revalorizarse la semana pasada un 1%. No está nada mal para empezar el año. En la agenda
lectura del día tenemos el índice Sentix en la eurozona y el dato de IPC en Alemania. También vamos a conocer el PMI compuesto de diciembre a ambos lados del Atlántico, y en Estados Unidos se publicarán los pedidos de fábrica y los pedidos de bienes duraderos del mes de noviembre. Todas estas referencias en un arranque de semana donde lo más importante estará en el IPC europeo preliminar del mes de diciembre, en las actas de la última reunión de la Reserva Federal y el informe de empleo en Estados Unidos, que conoceremos el próximo viernes. De momento tenemos la prima de riesgo en casi 68 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,11%. Vamos a ver qué ha sucedido, Paloma Arnaldos, en el resto de mercados. Pues tenemos las plazas, los futuros europeos también en positivo, el del DAX subiendo un 0,35, el de la Bolsa de París un 0,6, muy plano, pero también con tendencia alcista. El futuro de la Bolsa de Londres y el del Eurostock rebota un 0,61%. Pocos protagonistas hoy en Europa. Miraremos a Volkswagen porque el fabricante de coches y su socio chino XPeng han anunciado un acuerdo para combinar sus respectivos sistemas de carga superrápida para vehículos eléctricos. También pendientes de los semiconductores porque Taiwan Semiconductor Manufacturing, el mayor fabricante de chips del mundo, alcanzaba hoy lunes un nuevo máximo histórico en la bolsa de Taiwán. Mirando a Estados Unidos, los futuros vienen también con subidas. La más destacada es la del futuro del Nasdaq del 0,26% y el cierre de las plazas asiáticas ha sido con una tendencia negativa. Primer día del año de negociación en Japón con una caída del 1,6%. Y vamos con el primer análisis a pocos minutos de la apertura. Nos acompaña Gustavo Martínez, asesor financiero, experto en bolsa y catedrático de la Universidad Marroquí. Gustavo, buenos días, felices Reyes. Muy buenos días, felices Reyes para vosotros también. Bueno, la semana pasada los mercados en positivo, al menos el IBEX 35, muchos acontecimientos importantes por delante, la toma de posesión de Donald Trump, se va a iniciar también la temporada de resultados trimestrales en Estados Unidos. ¿Qué evolución esperas de los índices en estos primeros compases del ejercicio? Bueno, yo creo que el mercado pues tiene el foco puesto un poco siguiendo la tendencia del año 2024 en qué va a pasar con la inflación, ¿no? en Estados Unidos. Yo creo que parte del mercado está descontando que esto de la inflación no es un juego ni es tan sencillo y que el proceso de desinflación podía haber empezado, pero que no va a ser lineal, ¿no? Y en el año 2025 es bastante probable que tengamos sorpresas en forma de repuntes de inflación. Y eso, aunque parte del mercado no lo está recogiendo, hay otra parte del mercado que sí lo recoge, como pueden ser los bonos americanos, que es preocupante que estén cotizando cerca del 5% teniendo en cuenta la enorme deuda que tiene Estados Unidos, ¿no? Y esto pues va a generar algún tipo de conflicto entre la Reserva Federal, el nuevo gobierno que toma posesión ahora. Hay que ver también los nuevos datos macroeconómicos, como bien has dicho ahora, viene una batería de datos, tanto resultados empresariales como datos del empleo americano, como datos de inflación, IPC, etcétera. O sea que digamos que la película acaba de empezar, ¿no? Bueno, pues enseguida hablamos de nuevo de la película porque, Gustavo, tenemos una nueva cita en torno a las 9:15, 9:16. Ahí profundizamos en todo lo que está sucediendo en los mercados. Hasta dentro de un ratito. Muchas gracias. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia